Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, David y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido, bienvenida a este su espacio, a este su programa En la Línea de la Fe. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 10 de abril del año del Señor del 2024. De verdad le agradezco mucho su preferencia y le agradezco que nos permita llegar hasta su espacio y que nos brinde el tiempo para poder compartirle esta información que para nosotros resulta bastante interesante y que esperamos que de algún modo para usted resulte también bastante interesante y sobre todo útil. Le agradezco mucho que esté con nosotros, tomando en cuenta que la semana pasada le fallamos, no pudimos transmitir, tuvimos unos problemas técnicos por acá, pero ya estamos aquí de vuelta y retomamos nuestros temas. Le pido una disculpa de antemano, pero sí tuvimos unos problemas técnicos, entonces bueno, pues estamos retomando todo esto. Le agradezco mucho, insisto, el tiempo que nos brinda, gracias por su espacio. Y bueno, pues estamos en la segunda semana de Pascua, ya estamos celebrando, ya pasó mejor dicho la celebración del primer domingo después de ese gran domingo de resurrección. Ya estamos en la segunda semana y el domingo pasado celebrábamos la misericordia de Cristo precisamente, ¿no? Entonces, al final de todo lo que vamos a ver el día de hoy, o mejor dicho, vamos a empezar viendo muchas cosas de lo que vivimos en esa semana, ¿no? Recordemos que la semana de resurrección y la semana de Pascua, la primera semana de Pascua, pues siempre es importante, sucedieron muchas cosas. Todo esto que vamos a ir viviendo en estas semanas nos van a ir dejando un poquito más claro todos los eventos que acontecieron después de la crucifixión. Es increíble, cambiando de tema un poquito, es increíble el hecho de que ya haya pasado Semana Santa. La verdad es que está yendo el tiempo muy muy rápido. Es increíble que ya estemos en la segunda semana de Pascua. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar nuevamente con la parte de los conceptos, retomando el tema. Mire usted, estábamos hablando en días anteriores acerca de los conceptos y empezamos a hablar este tema por ahí de enero. Estábamos hablando de la importancia de los conceptos en la persona. Va a depender mucho el concepto que se tenga de cada cosa para poder empezar a tomar decisiones. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante, ya lo hemos tocado, en algún momento ya lo hemos tocado y en la última sesión estábamos hablando acerca de que quizá valdría la pena tener algo más profundo y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del concepto del dinero en la pareja, pero bueno, primero en la persona. Vamos a hablar acerca de todas las aristas, o bueno, tratar de tocar la mayoría de aristas. Y pues ya ve que al final de cuentas, cuando empezamos a tocar un tema, es increíble porque siempre nos falta tiempo. Empiezan a salir muchas más cosas que quizá no tomamos muy en cuenta, pero que ahorita, o bueno, por el tiempo mejor dicho, no podemos abordarlas completamente. Entonces va a pasar lo mismo con este tema y con otros muchos. Es decir, quizá en un futuro, en la siguiente temporada o en esta misma temporada, vamos a volver a retocar este tema, pero desde otra perspectiva. Entonces, quizá escuche usted que los títulos se repiten un poquito, pero la idea es que vayamos explorando todos los conceptos. Y déjame compartirle algo también. Pues mire, el crecimiento literario que cada quien tiene o que su servidor va teniendo también en la investigación de todos estos temas me va a permitir darme cuenta o irme dando cuenta de los diferentes conceptos que se tienen de cada cosa. Entonces, hay información que en algún momento yo considero bastante importante. Entonces decidimos hacer un especial para que se pueda compartir esa información. Hoy vamos a hablar, insisto, del concepto del dinero, pero antes me gustaría platicarle un poquito acerca precisamente de estas semanas que ya hemos hablado y ahorita le doy el review completo. Para no estar mezclando mucho el asunto, parece que estoy saltando de un tema a otro. Pues bueno, déjeme darle las gracias. Es que estoy muy emocionado porque se me había complicado mucho las últimas 2 semanas por la parte técnica, pero ya estamos otra vez por acá. Entonces, bueno, a ver, vamos poniendo orden en el asunto, ¿no? Déjeme comentarle la importancia de estas 2 semanas que estamos viviendo, o de esta semana, de este todo, ya no es triduo, pues bueno, sí es triduo pascual, pero eso fue la primera semana,
vamos a continuar viviendo la Pascua hasta que llegue Pentecostés. La importancia del Domingo de la Resurrección y la importancia de por qué nosotros fundamentamos nuestra fe en la resurrección de Cristo. Y no, hay muchos malos entendidos, así se le puede llamar, muchas personas que piensan que nosotros tenemos nuestra fe en cualquier otra cosa menos en esto. ¿Qué significa tener la fe en la resurrección de Cristo? ¿Y qué significa que Jesús esté vivo? Para empezar, es un dogma de fe. Le decía yo al final de la semana pasada que estábamos hablando en el especial de Semana Santa, que la vida de Cristo nos da a nosotros una enseñanza muy grande si la queremos ver desde el punto de vista objetiva e histórica, pero si la queremos ver desde el punto de vista de la fe, pues nos brinda todavía mucho más o muchas más cosas que nosotros debemos de empezar a entender. Algo bien interesante dentro de estos hechos que acontecen después de la Semana Santa es que al tercer día, pues el Cristo resucita, ¿no? Y le decía yo que todos los amigos que él tenía en esa semana que estábamos hablando del especial de Semana Santa, los amigos que él tenía desaparecen, ¿no? Desaparecen el viernes y ya no se les vuelve a ver hasta los hechos que empieza a narrar la Escritura posterior a la crucifixión. Pero es bien importante entender que esos hechos que acontecieron transformaron a esas personas. Es decir, yo les estaba comentando, no sé si recuerden, que en algún momento todas las personas todos los católicos tendríamos que ser, primero conocer al Cristo, después convertirnos en su amigo, o hacerlo nuestro amigo, mejor dicho, después ser discípulos, y le había yo comentado que ser apóstoles y testigos. Vamos a invertir un poquito esa parte, nada más las dos partes finales. Los apóstoles primero fueron amigos, después fueron discípulos, después fueron testigos, completamente testigos de la resurrección de Cristo, y ese testimonio, esa testificación que les dio el Espíritu Santo también y que les dio el valor para continuar, los hizo ser apóstoles. Esta es la corrección que yo quiero hacer. Para conocer al Cristo tenemos que ser amigos, tenemos que ser discípulos, tenemos que ser testigos de su resurrección, que ahorita vamos a ir para allá, y tenemos que convertirnos en apóstoles. Entonces imagine usted que al final cuando estos hombres son testigos de la resurrección de Cristo, porque lo ven, porque Él se hace presente en sus vidas, ellos testimonían que hay una vida después de la muerte. La importancia de entender esta parte de la resurrección de Cristo es que nosotros, guardando los mandamientos o guardando la voluntad de Dios y haciendo lo que Cristo nos dice, estamos llamados a vivir esa vida. Entonces, si nosotros nos vamos a los relatos de la Escritura, cuando Cristo se les aparece a los discípulos todavía y ellos ven el cuerpo glorioso del Cristo, creen que existe una vida después de la muerte, porque me imagino que hasta la resurrección pues ellos no tenían ni idea de lo que les estaba hablando, pero después de esa parte Él ya se hace presente y ellos se convierten en testigos, y ese testimonio lo llevan y los hace que sean apóstoles. Haciendo una investigación muy breve de esto, le comento rápidamente que hay en una página que se llama Dominicos, la parte de ser dominicos, dominicos.org, hay un par de comentarios muy interesantes que hace un fraile, y me gustaría compartirle uno de ellos. Mire, dice así: la fe en la resurrección es verdad. Nos propone una calidad de vida que nada tiene que ver con la búsqueda que se hace entre nosotros con propuestas de tipo social y económico. Se trata de una calidad teológicamente íntima que nos lleva más allá de toda miseria y de toda muerte absurda. La muerte no debería ser absurda, pero sí lo es para alguien. Entonces se nos propone, desde la fe más profunda, que Dios nos ha destinado a vivir con Él. Rechazar esta dinámica de resurrección sería como negarse a vivir para siempre. No solamente sería rechazar el misterio de Dios que nos dio la vida, sino del Dios que ha de mejorar su creación en una vida nueva para cada uno de nosotros. Por eso, en la resurrección es creer en el Dios de la vida. Y no solamente eso, es creer también en nosotros mismos y en la verdadera posibilidad que tenemos de ser algo en Dios. Porque aquí no hemos sido todavía nada, mejor, casi nada, para lo que nos espera más allá de este mundo.
No es posible engañarse. Aquí nadie puede realizarse plenamente en ninguna dimensión de nuestra propia existencia. Más allá está la vida verdadera. La resurrección de Jesús es la primicia de que en la muerte se nace ya para siempre. No es una fantasía de nostalgias irrealizadas. El deseo ardiente del corazón de vivir y vivir siempre tiene en la resurrección de Jesús la respuesta adecuada por parte de Dios. La muerte ha sido vencida, está consumada, ha sido transformada en vida por medio del Dios que Jesús defendió hasta la muerte. Esto lo puede usted encontrar, insisto, en la página www.dominicos.org. Es una homilía de Fray Miguel de Burgos Núñez. Y yo me quiero quedar con 3 aspectos bien importantes de esta reflexión. Primero, la resurrección no tiene nada que ver, la nueva vida no tiene nada que ver con lo que se nos ofrece aquí, en este mundo, de forma social o de forma económica. El problema que tenemos en nuestras generaciones es que es lo único en que nos basamos. Es decir, preferimos las propuestas sociales y económicas que se nos ofrecen en este mundo, aunque eso nos lleve a separarnos completamente del mundo de la fe. Entonces, aquí hablamos, esto nos da pauta para la segunda parte, es la preferencia. Y mire usted que esta parte de la preferencia es bien interesante porque estaba yo leyendo algunos libros, algunos apuntes, donde habla acerca de que todas las cosas que nosotros hacemos denotan preferencia. Es decir, le hablaba yo también en la Semana Santa acerca de la fidelidad, o mejor dicho, de la infidelidad del pueblo hebreo hacia Yahvé Dios. Y ellos manifestaron su preferencia en relación a los bienes materiales que en relación a los bienes eternos. Entonces, lo que nos está diciendo el dominico Fray Miguel es que al final de cuentas, si nosotros rechazamos la resurrección y peor tantito, la demeritamos o no la preferimos sobre lo que se nos ofrece de forma social y económica, pues estamos pecando, ¿no? Imagínese usted que le llega la oferta de vivir para siempre. Lo primero que nosotros querríamos sin duda pues es vivir para siempre así como estamos ahorita, ¿no? Porque finalmente nadie sabe qué existe después de la muerte o después de la vida. La primicia, como dice el mismo fraile, es Cristo, y Cristo nos dice, mira, después de la vida existe esto. Pero hay muchas corrientes, si usted se pone a ver, estimado reescucha, hay muchas corrientes que dicen que después de la vida no hay nada, que después de la vida hay muchas otras cosas, la reencarnación, no sé cuánto, ¿no? Nosotros como católicos tenemos la fe puesta en Cristo y es una cuestión de fe y la fe es personal. Pero insisto, si hablamos de preferencia, esto ya se hace muy humano. Ahora le voy a decir por qué, porque al final de cuentas, si nosotros como personas en las decisiones diarias que tomamos preferimos al mundo, llámese mundo a todo lo que vivimos diariamente, a todas las cosas buenas y malas que pasamos, las preferimos por encima de Dios, eso es cometer infidelidad. Y le decía yo que en la semana anterior le decía pues que Dios sí nos cobra la infidelidad, ¿no? O sea, finalmente una de las cosas que Él tiene es que es un Dios fiel y Él pide lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de entender la resurrección de Cristo, estamos hablando de entender y de creer que hay algo más allá. Insisto, para nosotros la importancia de la resurrección de Cristo radica en eso, en que Él vive. Nosotros no somos no creemos en un Dios de muertos, ¿no? Porque al final, en algunas otras culturas, por ejemplo, ven la crucifixión, ven una imagen de la crucifixión o el Cristo en la cruz y dicen que Dios está muerto. No, Dios no está muerto, esa parte está completamente mal. Nosotros somos creyentes de un Dios vivo. Y aquí va la tercera parte que le decía yo. ¿Por qué no nos nace, por qué nosotros no podemos tener ese deseo ardiente del que habla Fray Miguel? Si es Fray Miguel, perdóname. ¿Por qué no tenemos ese deseo ardiente de vivir o de querer vivir para siempre? Pues yo me atrevería a decir que es porque no lo sabemos. Ahora, vamos a suponer, le voy a poner un ejemplo así muy breve. Digo, este mundo está cargado de cosas malas, eso es un hecho, pero también tiene muchas cosas buenas. Y las cosas buenas y las malas, pues sin duda las tenemos que poner nosotros en un discernimiento pleno para poder tomarlas. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Cuando nosotros tenemos cosas buenas en este mundo, empezamos a creer que este mundo es lo único que existe. Cuando nosotros tenemos cosas malas en este mundo, si somos personas, pues de alguna manera con una actitud y un carácter, vamos a decirlo así, humilde, no me refiero a la humildad que usted está pensando, sino me refiero más bien a la capacidad de reconocer nuestros errores, podemos entender que quizá ese modo de vida que nosotros estamos llevando ahorita tiene dos partes, es bien interesante. Si nosotros creemos que este mundo es lo único que existe, estaremos felices de morir. No estaremos felices de morir si tenemos muchas cosas, si estamos en una situación acomodada, porque sabemos que vamos a perder todo eso. Pero imagínese usted una persona que no tiene nada, una persona del descarte, como dicen los filósofos, una persona que tiene problemas económicos, una persona, por las razones que usted guste, una persona que ha sufrido mucho en su vida, pues lo único que anhelaría sería la muerte para poder descansar. Porque si bien es cierto que a lo mejor no sabe él qué existe después de la vida o después de la muerte, sí está consciente de que quizá el sufrimiento que viva aquí o que esté viviendo en este mundo ya no va a ser el mismo. Ahora el problema es, imagínese que del otro lado, pues realmente lo que dicen las escrituras por fe, nosotros que creemos que quizá no pueda ser cierto o que quizá es más ilustrativo, decimos que del otro lado no existe el sufrimiento, ¿no? Imagínense si llegara a existir, pues sufrir allá y sufrir aquí, pues está cañón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que si nosotros preferimos esta vida con todo lo que tiene, con todo lo bueno y lo malo, y no buscamos, no anhelamos el camino hacia la vida eterna, que es lo que Cristo viene a decir propiamente, pues estaremos teniendo serios problemas para poder dejar este mundo. Entonces, si nosotros preferimos la vida pasajera y negamos la vida eterna, estamos siendo, de alguna manera tenemos un grado de infidelidad. ¿Cómo podemos resolver esta parte? Le decía yo en la semana anterior que una de las cosas que yo creo que tenemos que empezar a ver, y de acuerdo a la edad, es que tenemos que empezar a revisar nuestra propia vida y empezar a cambiar esas cosas que en nuestra vida están mal. Hoy estamos viviendo, ya la Pascua va a terminar por ahí de mediados de mayo, ya con las fiestas, la fiesta de Pentecostés, y viene con la fiesta de la Ascensión del Señor también. Tenemos ese chance de vivir esa luz, de tener esa luz dentro de nosotros y tenerla siempre. Yo espero que haya comprado su cirio pascual y espero que también tenga su botellita de agua por ahí. Recordemos que son sacramentales que nos pueden ayudar, a excepción del cirio. Recordemos que el cirio es la luz de Cristo propiamente. La recomendación es que nosotros, si queremos aspirar a eso por nuestra fe, que deberíamos entonces, es tratar de empezar a conocer más al Cristo, hacerlo nuestro amigo, convertirnos en sus discípulos, esperar esa transformación que viene con la Semana Santa y convertirnos en testigos de su resurrección. Estar vivos significa ser partícipe de todo lo que existe a nuestro alrededor. Y el grado de vida o el grado de esa participación la determina nuestra capacidad para entenderlo. Entonces imagínese usted que si nosotros no estamos atentos a lo que vivimos y no buscamos algo más allá de la vida, nuestra existencia aquí honestamente sería muy aburrida, sería muy vana. Entonces la idea, la intención que se tiene es mejorar nuestra relación con el Cristo, mejorar nuestra relación con Dios, mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás, para poder aspirar a esa vida que el Cristo nos promete. Sé que a lo mejor es mucha información, es parte de la introducción y de la charla que yo le quería comentar, y también pues invitarle a que si gusta ingrese a la página de la diócesis en tierradelmedio.org, www.tierradelmedio.org, donde puede escuchar otros capítulos de esta serie, de esta revista, y también puede escuchar otros programas, como el programa de Somos Catequistas, el programa de Cantar a la Vida, Clic con Jesús, Hagamos Lío, y por supuesto Cristo Siempre Contigo, junto con Un Corazón en el Desierto, que nos pueden dejar mucha información muy buena. Yo quiero desearle felices Pascuas de Resurrección, y quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar. Se me está trabando la lengua, usted disculpe, es la emoción. Para empezar con este programa como se debe,
Muchas gracias por su tiempo. Vamos a hacer un poquito de reflexión acerca de esto que le comento y vamos a un corte musical. Y antes de eso, pues vamos también a hacer una oración de inicio. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Juan Valdés. Está usted escuchando La Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, que nosotros ya iniciamos. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por permitirnos llegar hasta su espacio y darnos este tiempo para poder compartir la información que consideramos es bastante importante. Le agradezco mucho que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para poder hacer una comunidad un poco más pensante y poder tener temas de debate en esas sobremesas familiares que nos gusta hacer tanto a los mexicanos, ¿no? Digo, los dominguitos, que vaya toda la familia, poner a trabajar la mente y poner a girar la piedra siempre es bueno para poder tener pues más información y tener de alguna manera todas esas respuestas para las preguntas que día a día nos hacemos y que más de las veces no les encontramos una respuesta adecuada. Bueno, pues les reitero, yo soy Juan Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Está usted escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia y continuamos con nuestro tema el día de hoy. Le comentaba yo en la primera parte o en la parte anterior que hoy vamos a hablar acerca de uno de los conceptos o de una de las cosas pues que de alguna manera pesan mucho en este mundo, ¿no? Hablando de la vida en este mundo, pues hablar del dinero siempre va a ser problema o bueno, siempre va a ser conflicto de alguna manera porque pues hay muchos conceptos y tenemos que entender a grandes rasgos qué significa o qué es el dinero para poder nosotros tener también una noción de cómo utilizarlo, porque la mayoría de veces cuando nosotros estamos tratando de ver más bien de manejar o de tener una relación con el dinero, casi siempre nos vamos por la parte de convertirlo en un fin y debería de ser un medio, dependiendo de la educación de la persona, dependiendo de las circunstancias. Recordemos que el dinero puede ser benéfico o puede ser completamente perjudicial. Hablábamos en algún momento en la temporada anterior acerca de cómo es que las personas cambian cuando tienen dinero o cuando están teniendo una entrada considerable de recursos y cómo es que se comportan otras personas cuando también no lo tienen. Entonces, no es que el dinero cambie a la gente, sino que la gente cambia con el dinero, ¿no? Entonces hay que revisar un poquito la parte de cómo somos nosotros al interior, pero en relación a las circunstancias que genera el dinero. Mire, no es que el dinero como tal, es decir, el billete, las monedas que nosotros recibimos, tengan un valor más allá del nominal, sino que al final de cuentas nosotros somos quienes les da a ese dinero, les da un valor específico. Luego entonces con ese dinero se va creando, o con ese valor que nosotros le damos, mejor dicho, se van creando diferentes escenarios donde nosotros vamos actuando de diferentes maneras, pero esa actuación
la tenemos en base a nuestra educación, circunstancias, costumbres, tradiciones, todo lo que traemos atrás, nos va a hacer que establezcamos una relación determinada con el dinero. Por ejemplo, una persona que nace en una cuna pudiente, que nace en una casa donde tiene de todo y tiene todo, es una persona que va a establecer con el dinero una relación de tú a tú. Es decir, como siempre lo he tenido, como siempre hemos tenido dinero en casa, por ejemplo, pues esa persona dice, bueno, sabes que a mí no me interesa tanto el dinero, ¿no? O sea, no es de que lo tome como algo bueno, como algo malo, sino que simplemente ha sido parte de mi vida completamente. Por otro lado, una persona que no ha tenido dinero, que nace en una cuna humilde, en una casa pobre, va a tener el dinero como una aspiración, porque es lo primero que se pinta, ¿no? Para esa persona, el bienestar proviene de tener dinero. Y para otra persona, o para una persona que va teniendo de alguna manera los recursos durante toda su vida, que los va generando, los va ganando, esa persona establece una relación con el dinero en el sentido de entenderlo como un medio para obtener cosas mejores para su vida. Entonces, quisiera decirle que hay extremos en esta línea, pero realmente no los hay. La realidad es que nosotros tenemos que aprender a establecer una relación como con todo. Tenemos que aprender a entender a tener una relación con el dinero y saber cuál es el lugar que ocupa en nuestra vida. No darle menos valor, porque eso también es un problema, lo platicábamos en esa sesión que le decía. No darle más valor porque es un problema más grande todavía, y ni siquiera tomarlo como una roca en la cual podamos cimentar nuestra vida, porque tampoco funciona. Entonces, la relación que nosotros debemos de tener con el dinero siempre debe de ser, insisto, y desde mi perspectiva, salvo su opinión, pues es la de considerarlo como un medio, no como un fin. Un medio para poder estar bien nosotros. Incluso en la escritura lo dice, ¿no? Los que tienen dinero deberían de utilizar ese dinero para hacerse amigos que oren por ellos para que se ganen el reino de los cielos. Entonces, es un medio, propiamente, insisto, es un medio, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito, porque le digo, al final, pues todo lo que vamos a platicar es desde el origen del dinero. Vamos a tener un poquito de historia acerca de eso, vamos a hablar, mejor dicho, de cómo influye ese dinero en la persona, pero desde otra arista. Le digo, es un poquito más orientado, sí, en la persona, pero ya hacia la pareja. Y finalmente vamos a ver cuál es la importancia que tiene el dinero en las relaciones de pareja, ya de parte de los dos. Y aquí vamos a estar hablando acerca de ese tipo de cosas que quizás sí parezcan un poquito fuertes, un poquito diferentes, pero le pido y le agradezco mucho que nos envíe sus comentarios a nuestras líneas de comunicación. Nos los puede enviar o dejar sus comentarios en las cajitas de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, que es YouTube y Facebook, o nos puede enviar un correo a enlalinea.gmail.com. Ahí con gusto estaremos dándole respuesta a sus inquietudes. Le comento también que nuestra página oficial www.enlalinea.fe.org también ya está vigente. Usted puede ingresar ahí, puede ver otros capítulos de este programa, o mejor dicho, escuchar otros capítulos de este programa, y también puede tener acceso a información un poquito diferente. Entonces, bueno, pues dando inicio con esto, antes de dar inicio, mejor dicho, con esto, quiero, como ya es costumbre, saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y, por supuesto, la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros, y aprovechamos también pues para enviarles un cordial saludo a todas las personas que radican en este enorme cinturón de la periferia de la capital mexicana, todas las personas que vivimos aquí en el cinturón metropolitano, y le pedimos a Dios para que en esta Pascua Cristo salga al encuentro de cada uno de nosotros en nuestra vida y que su enseñanza nos llene el corazón de total alegría. Que así sea. Felices Pascuas de Resurrección. Y pues bueno, estimados, vamos a dar inicio entonces ya con nuestro tema formalmente formal. Y una de las cosas que quiero platicarle, o con las que quiero empezar esta plática, es acerca de entender la historia del dinero, o qué es el dinero, mejor dicho. Y bueno, mire usted, hace muchísimos años, hace miles de años, pues obviamente el dinero no existía, y la forma en que se convivía con las otras personas y que se pretendía obtener productos o servicios de esas personas, pues era a través del trueque.
Ya hablábamos también acerca de eso, decíamos que él, no sé, yo le daba una gallina, él me daba un pescado, etcétera, etcétera. Ahora, toda esa parte del trueque llegó un momento en que ya no funcionó. Nosotros tenemos la convicción de que el trueque pues es dar productos o servicios que más o menos tengan el mismo valor, pero insisto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de darle valor a las cosas, es bien interesante porque le decía yo en aquel entonces que la gente de la sierra le va a dar mucho valor a un pescado porque no lo tiene, y la gente del mar le va a dar mucho valor al frijol porque no lo tiene. Son productos diferentes. Entonces, cuando los valores se equiparan, cuando los valores de las cosas o de los productos son más o menos igual, decimos entonces que se puede efectuar el trueque. De hecho, en nuestros días ya hay algunas aplicaciones que se pueden utilizar para hacer trueques. Por ejemplo, trueques de ropa, de zapatos, incluso de electrodomésticos o de aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se tiene la disposición del efectivo para poder comprar otro aparato, y además esto también permite que se le siga dando un reuso a las cosas que ya no queremos. Pero el trueque como tal en esos años dejó de funcionar. ¿Qué pasa entonces? Que nuestros buenos amigos los chinos, ya ve usted que inventaron muchísimas cosas, pues los chinos hace muchísimos años inventan algo que se llama un certificado de depósito. Es decir, para no andar cargando todo el metal que le pudiera dar valor a las cosas, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacerte un certificado donde te aseguro que yo tengo el dinero o que yo tengo el valor económico o el valor monetario para poderte pagar lo que te estoy pidiendo. Como funciona un poquito así como las tarjetas de crédito. En este caso nuestro aval es el banco, pero para los chinos pues era la palabra propiamente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona el dinero? Esto es algo muy interesante en el sentido económico, vamos a decirlo así. No vamos a ver economía ni vamos a ver otro tipo de materias, ¿no? Simplemente voy a comentarle cómo es que funciona realmente el dinero y en qué sentido. Hay muchas cosas, hay muchos factores que le van a dar valor al dinero. Y junto con eso, una de las cosas que es muy importante siempre va a ser la ley, tomar en cuenta la ley de la oferta y la demanda. Usted sabe que cuando hay mucha oferta de productos, el precio baja. ¿Por qué? Porque se tiene la necesidad de vender. Pero cuando hay mucha demanda de productos, el precio sube, porque se aprovecha la necesidad del consumo de ese producto. ¿Recuerda usted hace algunos años cuando hubo la escasez de gasolina aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues vamos suponiendo que va por ahí el asunto. La ley de la oferta y la demanda no solamente se aplica en la parte del dinero. Aunque usted no lo crea, la podemos aplicar desde situaciones emocionales, sociales, laborales, etc. Entonces, si tomamos nosotros en cuenta esta parte de la ley de la oferta y la demanda, podemos entender que nosotros tenemos que ser capaces de establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda. Nuestro cuerpo, por ejemplo, nos demanda comida. La ofertan las personas, los comerciantes, los que venden productos para realizar comida. Pero ellos te dicen, yo te doy mi producto a cambio de un valor monetario. Ese valor monetario nosotros le decimos que es el dinero. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder generar ese dinero mediante el esfuerzo. Ahora, esta parte del dinero que nosotros pudiéramos entender como la transformación del trabajo por la obtención del dinero propiamente, pues habla acerca de que nosotros le vamos a dar valor al esfuerzo que nosotros hacemos. Y aquí es donde empieza un poquito el asunto de tergiversarse, estimado amigo, estimada amiga. Es algo que se llama capitalización de recursos. Nosotros tendríamos que ver qué tenemos para ofrecer, qué tenemos para rentar, porque finalmente un trabajo es eso, un trabajo, cuando nosotros empezamos a trabajar para una empresa, nosotros alquilamos nuestro tiempo, alquilamos nuestro esfuerzo para poder obtener una reciprocidad en monedas. Entonces, si nosotros conocemos el valor de nuestro esfuerzo, pues podríamos poner un precio, tasar nuestro esfuerzo para que sea pagado o para que sea remunerado. Aquí el punto estriba, como le decía yo al principio, que nosotros estamos ofertando, y si estamos ofertando tenemos la necesidad. El patrón no demanda mano de obra, el patrón busca
pero no demanda. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer algo más. Y para ofrecer algo más necesitamos entender qué es lo que tenemos para mejorarlo. Siempre para mejorarlo. Y fíjese que esto se lo comento porque la mayoría de personas que empiezan a buscar un trabajo, cualquier persona que empieza a buscar un trabajo por ahí de los 15, 16 años, 17 años, son personas que tienen una mala concepción del trabajo y del dinero. Piensan que el dinero, que el esfuerzo que ellos hacen vale mucho y debe de ser pues pagado de acuerdo a ese valor que ellos les dan. Pero realmente no es así. Realmente el patrón tasa el valor del trabajo en relación al esfuerzo y en relación a lo que le va a dejar a él. Le voy a poner un ejemplo bien rápido. Un cargador, por ejemplo, que descarga un camión de cualquier producto, lo único que hace es meter el producto y, bueno, dentro de lo que cabe, meter el producto del camión a la bodega. ¿En qué beneficia eso el patrón? Bueno, que si el patrón deja su producto en la calle, se lo roban, etcétera, etcétera, se echa a perder, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, yo te voy a pagar por caminar este tramo de aquí a aquí, te voy a pagar 2 pesos. Pero ¿cuánto le va a pagar a la persona que vende ese material o ese producto que él compra? Si está haciendo, aparte del esfuerzo físico, por así decirlo, está haciendo el esfuerzo de contactarse con esas personas y de poder venderles una idea, venderles el producto. El patrón va a tomar en cuenta el valor, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental que se hace y cuánto le va a redituar a él. Porque en base a lo que le reditúa a él es conforme va a pagar. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra capitalización de nuestros recursos tiene que ser en base a lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Eso es en base a la parte de la obtención del dinero. Después viene la parte de entender qué son activos, pasivos y capital. Esa sí ya es parte de contabilidad, pero le voy a comentar algo rapidísimo. Mire, si nosotros no entendemos qué es un activo, un pasivo y un capital, no vamos a poder tener nuestras finanzas bien ordenadas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos hablando acerca de tener un activo, quiere decir que es un producto, es algo que nosotros podemos convertir en efectivo de manera muy rápida, podemos convertirlo en algo, en liquidez, como le dicen los economistas. Si nosotros tenemos pasivos, los pasivos son las deudas. Y para pagar todas las deudas necesitamos capital. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos una deuda por 100 pesos, pero tenemos un producto que vale 150, pues ya tenemos cubierta esa deuda. Eso es lo que ven los bancos cuando nos dan un crédito. Pero si nosotros tenemos una deuda de 100 pesos y tenemos un producto que vale 50, no podemos cubrir esa deuda. ¿Qué significa el capital? Pues el capital es tener liquidez, tener billetes, tener monedas que podamos convertir en productos. ¿Sale? ¿Por qué es necesario que hagamos esto, que entendamos esto? Porque hay muchas personas, o habemos muchas personas, que malutilizamos estos 3 conceptos y que terminamos tomando decisiones en relación a la economía familiar que nos puede pegar muy fuerte. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil, es fácil entender que podemos obtener productos a crédito. Y es muy bueno. De hecho, la deuda, saber manejar la deuda es algo muy bueno. Sin embargo, cuando nosotros pedimos préstamos para bienes de consumo, como puede ser la despensa, el gas, la gasolina, etcétera, ya se nos está yendo por ahí el recurso. ¿Por qué? Porque son bienes que se consumen muy rápido. Entonces, imagine usted que si a la semana pide 100 pesos para comprar comida y no trabaja y no genera y no tiene, ¿cómo va a pagar primero esos 100 pesos y después cómo va a comer en la otra semana? Entonces tenemos que entender que los préstamos para bienes de consumo, como le digo, no son nada recomendables. Por otro lado, si queremos tener un producto, algo, no sé, un teléfono, una televisión, un carro, ahí sí valdría la pena, ahí sí vale la pena ver. Y aún así necesitamos valorar si la deuda, si lo que vamos a pagar por la deuda, que son los intereses que nos van a cobrar, a nosotros nos conviene. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque más de las veces pensamos que de acuerdo a la economía que nosotros tengamos o de acuerdo al dinero que nosotros ganemos, podríamos pensar que los plazos los pudiéramos llevar hasta 1 año o 2 años. La mayoría de personas, de economistas recomiendan que las compras a crédito se hagan a 6 meses, no más.
porque después de esos 6 meses ya para nosotros nos va a pegar mucho la inflación, que ese ya es otro punto, ya es otro tema que estaremos viendo después. Pero la recomendación es esa, la recomendación son 6 meses. Obviamente la mayoría de empresas no lo dan a 6 meses, la mayoría es a 24 meses o 12 meses, pero sí se puede tener la oportunidad de 6 meses para que para nosotros sea redituable sobre todo. Y un pensamiento, fíjese que es bien interesante este pensamiento que brindan acerca de las compras. Se dice que no hay mejor manera de comprar que pagar al contado. Ellos dicen, bueno, si tienes la necesidad de comprar deuda, pues adelante, pero de preferencia paga el contado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un dinero que está obteniendo o que está generando todo su valor en el mismo momento de la compra. Es un producto que está generando y está adquiriendo un valor en el mismo momento de la compra. Entonces, nosotros nos quedamos sin deudas, tenemos ya el producto, es decir, nada más hicimos el trueque, el cambio del dinero por el producto y ya nos está generando un servicio. Ahora, necesitamos entender que esta parte de los productos tenemos que comprar los productos que nosotros verdaderamente requiramos. Es algo bien complejo, estimado amigo, estimada amiga, porque no tenemos esa cultura. Nosotros generalmente compramos cosas, pues digamos, por comprarlas, ¿no? Rara vez nos ponemos a pensar los beneficios que nos va a dar ese producto que compramos, ese aparato que compramos. Pero sí tenemos que empezar a tener esa capacidad, tenemos que empezar a revisar que al final nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está permitiendo o qué es lo que nos está dando ese producto, ese bien, para poder nosotros tenerlo en cuenta. Y bueno, pues dentro de esto, y como punto final de toda esta plática, le quiero comentar que una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta para poder manejar el dinero es tener liquidez. ¿Qué significa tener liquidez? Tener, insisto, efectivo. Dinero efectivo, 5, 10, 20 pesos, empezar a hacer un ahorro constante para poder nosotros tener un guardadito, como dicen por ahí. Entonces, si nosotros empezamos a tener ese tipo de cosas, empezamos a revisar la historia del dinero, yo le invito a que se eche un clavado. Por cierto, hay una página muy buena, un enlace muy bueno que se lo voy a dejar en la descripción del video. Es de habla acerca de, unas instrucciones que vienen por ahí de la licenciatura en economía. Entonces, para que usted lo cheque, está muy, muy interesante. Pero sí le reitero, vamos a empezar a ver esta parte de cómo funciona el dinero. ¿Cuál es la parte de entender el activo, el pasivo y el capital? ¿Cuál es la parte de entender que si es preferible no adquiramos deuda, que lo paguemos todo de contado? Y la importancia sobre todo de tener la liquidez en la casa para poder solventar cualquier imprevisto. ¿Qué le parece si con todo esto vamos haciendo un breve análisis, vamos masticando un poquito todo este asunto, mientras nos vamos a un corte musical muy muy breve? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe, enseguida volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Sea nuevamente bienvenido a su programa En la Línea de la Fe. Gracias por acompañarnos en este caluroso miércoles 10 de abril del año del Señor del 2024. Sea usted totalmente bienvenido. El día de hoy pues estamos hablando acerca de lo que es el dinero, un concepto bastante importante tanto para la persona como para la pareja. Entonces continuamos con este tema, pero antes de esto, y como en cada mes, en cada sesión, tratamos de revisar un poquito la vida de los santos con el único propósito de entender que ellos fueron seres humanos, que fueron personas como usted y como yo, pero que gracias a su vida y obras pudieron llegar a los altares, que vencieron toda debilidad que tuvieron ellos y que pudieron gracias a eso seguir al Cristo y con él estar también ahí en los altares. Entonces, bueno, pues el portal Santopedia, que nos propone revisar la vida de los santos, para el día de hoy nos presenta a varios de ellos que yo lo invito a venerar.
Recordemos estrechamente que a los santos los recordamos y los veneramos, no los adoramos, simplemente los recordamos y los veneramos. El portal Santopedia nos propone venerar en este 10 de abril a San Ezequiel, a San Apolonio de Alejandría, a San Beda el Joven, a San Fulberto, a San Macario de Gante, a Santa Magdalena de Canosa, a San Miguel de los Santos, a San Palladio de Auxerre, al Beato Antonio Neirot, al Beato Bonifacio Zukowski, al Beato Marcos de Bolonia Fantucci. Y bueno, dentro de esto, pues obviamente festejamos el día 10 al profeta Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento que combatió la idolatría y la corrupción en el exilio del pueblo de Israel. Entonces, pues bueno, quienes llevan por nombre cualquiera de estos que hoy festejamos, pues les mandamos un cordial saludo. Si nada más, si festejan su cumpleaños pero no lleva ningún nombre, pues también les mandamos un cordial saludo y el mejor de los deseos. Por cierto, un saludo para el joven Ezequiel. Yo quiero creer que me está escuchando y bueno, pues le deseo todo el éxito del mundo. Una persona bastante centrada, una persona bien educada. Amigo, te deseo que vayas bastante bien. Y bueno, pues, ¿cómo le fue con el eclipse? Yo espero que le haya ido bastante bien. En esta semana tuvimos la fortuna de vivir un evento de esa magnitud y es increíble, mire usted, que al final, después de tantos años y estando en los años que estamos, pues todavía algunas personas tengan ideas retrógradas, dicen por ahí, ideas raras acerca de estos eventos, ¿no? Al final son anécdotas que podemos contarle a los hijos, a los nietos, de que tuvimos la fortuna de vivirlo. Aunque aquí en la Ciudad de México no se vivió como tal, sí se sintieron sus efectos, ¿no? Finalmente el hecho de que cuando pasó el eclipse aquí en la Ciudad de México se haya refrescado la temperatura, pues habla acerca de la importancia que tenemos de la luz solar, ¿no? Y bueno, en otros estados de la República pues sí se vivió completamente el eclipse, entonces allá sí se les oscureció completamente. Y bueno, como sabemos, pues fue a terminar en Canadá, muy al norte del continente. Pero qué bueno que nos tocó vivirlo, son eventos que pocas veces se ven en la vida, entonces hay que aprovecharlas. Y bueno, pues nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas y le hago la invitación a que acceda o a que ingrese a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde podrá visitar el apartado que tenemos ahí de este programa y también podrá escuchar los capítulos anteriores de La Línea de la Fe, además de que podrá escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Tonatiuh. Recuerde que toda esta información, todos estos programas siempre van a ser con el propósito de compartir la información que a usted le puede ser pues de mucha utilidad y que nosotros consideramos importante. Y también le reitero que comparte el link de este programa con sus familiares y amigos para poder hacer una comunidad pensante más grande, una comunidad con la cual podamos debatir, con la cual podamos platicar y podamos dar respuesta a muchas de las preguntas que nuestros hijos, nuestros jóvenes nos llegan a hacer y que rara vez o que en algunas ocasiones nosotros no tenemos respuesta para ello. Y bueno, insisto, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando del dinero, el concepto del dinero. En el corte anterior estábamos hablando del valor nominal que tiene el dinero, de un poquito de cómo funciona, un poquito acerca desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también contable, porque estábamos viendo parte de los activos, pasivos, etcétera. Y esto es importante que lo entendamos porque si no alcanzamos a entender el concepto del dinero va a ser difícil que podamos establecer una relación con él. Y cuando hablo de establecer una relación con el dinero, pues le hablo acerca de entender qué es el dinero y qué es lo que me aporta. Recuerde usted que este es el truco, ¿no? Uno de los trucos que tenemos es establecer relaciones con las cosas para saber qué es lo que me va a dar y qué es lo que le voy a dar. Porque cuando hay una relación, las relaciones generalmente se intercambian cosas, intercambian vivencias. Entonces el dinero no es la excepción. Yo tengo que establecer una relación con él que me permita saber qué es, cómo funciona y qué me va a dejar. Y otro tipo de cosas, otro tipo de relación que tengo que establecer con él es saber cómo lo voy a utilizar para mi persona. Y bueno, le comento rápidamente, para estar en esta sociedad afortunada o desafortunadamente tenemos que ingresar a ella como personas útiles. Y cuando me refiero a hablar como personas útiles o establecer una relación con la sociedad como una persona útil, me refiero a ser una persona que trabaje. Mire, concretamente, hablando en blanco y negro,
podemos decir que hay específicamente dos formas de ganar dinero en este mundo. Y lo necesitamos, ¿por qué? Porque vivir en este mundo sin dinero es muy loable, de verdad es muy loable, pero es, desde mi punto de vista, un sufrimiento innecesario. Porque no es el dinero el que cambia a la gente, no es el dinero el que trae desgracias, sino la gente es la que ocasiona todo eso, ¿no? Entonces le decía yo, hablando en blanco y negro, tenemos que entender que para obtener dinero o para ganar dinero existen dos formas. Uno es ganarlo de buena manera, que es la que vamos a tomar nosotros como referencia tácita, y la otra es ganarlo de mala forma. Entonces, cuando ganamos de mala forma o de buena forma el dinero, pues nos puede servir para lo mismo. Digo, una persona que decide ganar dinero de mala forma puede comprar una televisión, y una persona que decide ganar dinero de buena forma puede comprar una televisión. Aquí el concepto moral es importante. Tenemos que entender que aquella persona que compra las cosas sí debe de importarle cómo obtuvo el recurso para comprar esas cosas, porque en determinado momento eso que él está adquiriendo es el pan que le está quitando a otras personas de la boca. Entonces, imagínese usted que a nosotros nos gusta ganar, tener ese dinero de mala forma, pues generalmente siempre vamos a estar haciéndole daño a otras personas para poder obtener lo que nosotros tenemos. Eso, de entrada, estimado amigo, estimada amiga, tenemos que desecharlo de nuestra vida completamente. Por muchas razones. Digo, las razones sobran. Simplemente es algo que no debemos ni siquiera de tomar en cuenta, porque no nos va a dejar nada bueno. Aunque desgraciadamente esa parte esté cimentada o haya generado un pensamiento de empezar a entender y de empezar a aplicar en la vida la ley del menor esfuerzo. Entonces considero yo que al final debemos de empezar a revisar nuestra vida, cómo la estamos llevando, y empezar a tomar y adquirir el sentido de que el dinero se debe de ganar siempre de buena manera. ¿Por qué? Mire usted, le decía yo que al final, cuando se gana el dinero de buena manera, ese dinero, decían los abuelitos, rinde. Ese dinero, cuando se gana de buena manera con el sudor de la frente, nos ayuda a ser mejores personas, porque siempre nos va a permitir ayudar a otras personas. El dinero que nosotros ganamos honradamente es un dinero que siempre va a estar, va a ser parte de nuestra planificación en este mundo. Ahora, sí importa mucho cómo vamos a ganar ese dinero, porque insisto, si nosotros queremos aplicar la ley del menor esfuerzo para trabajar 3 horas y cobrarlo de 10, ya es deshonesto. Y cuando nosotros ganamos el dinero de forma deshonesta, generalmente, dicen los abuelitos también, no nos rinde, no nos ayuda ese dinero. Por eso le decía, tenemos que entender que la mala forma de ganar el dinero ni siquiera la tenemos que tomar en cuenta, pero de la forma buena, de la forma honrada, para ganar el dinero debemos de entender que por cada hora de trabajo debe de haber una hora de salario. Si nosotros trabajamos 2 horas, 2 horas tenemos que cobrar. No tenemos que buscar ganar 6 horas o que nos paguen lo de 6 horas trabajando nada más 2. Y aunque esa parte hay muchas personas que le llaman viveza, que le llaman habilidad, que le llaman, pues no sé, de alguna otra manera, que son personas que abusan de lo que hacen o de lo que ya saben, esas personas también están haciendo mal uso o están ganando el dinero de mala forma. Le comentaba yo esta parte de la ley del menor esfuerzo porque desgraciada o afortunadamente, más bien desgraciadamente, no afortunadamente, desgraciadamente es un pensamiento que muchas personas en otras latitudes del mundo piensan que tiene latino. Las personas latinoamericanas somos muy trabajadoras, pero las personas de otras latitudes piensan que nosotros estamos aplicando siempre la ley del menor esfuerzo. ¿Eso qué significa? Pues que trabajar poco y ganar mucho, ¿no? La realidad es que no. Yo no me considero ni malinchista ni me considero nacionalista. Sí considero que la gente, que los mexicanos, que los latinoamericanos tenemos muchas cosas buenas, pero también considero que tenemos muchas áreas de oportunidad. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca del trabajo, siempre es de notar que nosotros cobramos por nuestro esfuerzo. Y eso, ¿saben dónde se ve mucho? Se ve mucho en la parte de las artesanías, ¿no? Vemos, por ejemplo, personas que se dedican a hacer trabajos verdaderamente laboriosos, que cuando nos dicen el precio, sí nos vamos de espaldas o nos espantamos, pero no alcanzamos a entender todo el esfuerzo que esa persona hace para poder llevar a cabo, tener esa obra de arte, que es una obra de arte finalmente, ¿no? Entonces, como que ahí empezamos a darle valor a las cosas. Y el valor que le da el trabajador, el valor que le da la persona que hace esa artesanía, pues es un valor no nada más en esfuerzo y no nada más en tiempo, sino también es un valor
que está siendo parte de él, ¿no? Es una representación de su existencia a veces, ¿no? Y todo esto, ¿por qué se lo comento? Bueno, porque al final el dinero tiene un valor nominal, como platicábamos en alguna ocasión en el otro programa, pero también el dinero tiene un valor, o el valor que nosotros le queremos dar. Y más de las veces, ese es el problema en todo. Entonces, cuando nosotros entendemos, gracias a nuestras creencias, tradiciones y demás, que el dinero es algo que nos va a brindar estatus, pues ya perdimos. Cuando nosotros pensamos que el dinero es algo que nos va a dar posibilidad de tratar diferente a los demás, ya perdimos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desde mi perspectiva, estimado amigo, estimada amiga, es empezar a establecer una relación con el dinero. En todos estos programas que hemos estado hablando acerca de los conceptos desde enero pasado, hemos estado tratando de entender o de ver que de alguna u otra manera tenemos que ser capaces de establecer una relación con las cosas. Y en una relación siempre va a haber un intercambio, ¿no? Un intercambio de cosas, un intercambio de, pues no sé, a lo mejor de productos, vamos a decirlo así. ¿Qué me va a dar el dinero y qué le voy a dar yo a la vida, al patrón, para que me pague ese dinero, ¿no? Entonces, tenemos que entender que si nosotros vamos en busca del dinero toda la vida, pues podemos pasarnos toda la vida trabajando y buscando el dinero y después gastarnos todo ese dinero en recuperar la salud, porque el exceso siempre va a ser dañino. Entonces, si recuerda usted aquella parte de Scrooge, bueno, de un cuento de Navidad, bueno, pues imagínese usted que al final una persona que se la pasa buscando el dinero toda su vida y ve el dinero como un fin, termina siendo como esa persona, ¿no? Ese personaje. Al final nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida y dentro de esa relación que vamos a establecer con el dinero tenemos que ver y tenemos que pensar y tenemos que analizar para que esa relación sea totalmente saludable. Es decir, no trabajar de más, no trabajar de menos, trabajar lo justo para obtener lo necesario. Y aquí es donde está el problema. El mundo en el que vivimos, afortunado o desafortunadamente, como le decía yo, no se puede vivir. Es una manera muy loable de pensar, pero sería muy complicado vivir sin dinero, vivir sin usar el dinero, porque todo, obviamente, para todo lo que necesitamos, pues el dinero está de por medio. Pero, insisto, si logramos establecer una relación sana con el dinero para saber que es un medio para que yo sea una persona diferente, para que yo esté bien, esto lo voy a poder transmitir a los demás. Y cuando yo establezco esa relación con el dinero de esa manera, pues yo voy a buscar una persona, ya hablando de pareja, voy a buscar una persona que tenga el pensamiento muy parecido. Porque imagínese usted que al final, si yo consigo una pareja que tenga el concepto del dinero como un fin, pues se va a desgastar trabajando y nunca me va a pelar, ¿no? Se va a desgastar buscando el dinero para poder tener todo el dinero del mundo, ¿no? Si yo busco una persona que el dinero no le tome importancia, pues es una persona que va a despilfarrar todo lo poco que se gane o lo mucho que se gane y tampoco le va a prestar el valor necesario. Es decir, la relación que nosotros tenemos que establecer con el dinero y con la pareja tiene que ser siempre de alguna manera bien equilibrada. Insisto, es bien complicado cuando nosotros pensamos que traer un carro, que traer buena ropa, y cuando hablo de buena ropa me refiero a que sea de buen material, no de marca, sino de buen material, porque por lo general son caras, pues necesitamos tener la noción de que esa ropa me va a ayudar a sobrevivir. Y cuando caemos en el exceso es cuando nosotros pensamos en comprar otras 2 camisas cuando tenemos 5 camisas buenas, cuando tenemos un par de zapatos o 2 pares de zapatos y queremos 4 pares de zapatos. Recordemos que el exceso en todo es lo malo. Entonces, siempre que nosotros pongamos de manifiesto que nuestra necesidad por el dinero siempre va a ser con el único propósito de estar bien en la vida, siempre vamos a ir por el lado correcto. Entonces, dentro de esto me gustaría que nos quedáramos, estimado amigo, estimada amiga, que nos quedáramos con el hecho de decir que al final de cuentas, al final de todo esto, lo que nosotros tenemos que ver es establecer en nuestra vida una relación sana con el dinero para poder definir en la pareja qué tipo de relación vamos a llevar los dos en relación al dinero. Porque si nosotros no somos capaces de llevar una buena relación con el dinero, ese va a ser uno de los primeros problemas que vamos a ver dentro de nuestra pareja, ya cuando empecemos a vivir juntos. Entonces, bueno, me gustaría que nos quedáramos con algo de esto, que nos quedáramos un poquito con el hecho de revisar qué relación tengo yo con la pareja con el dinero, para poder entender qué relación va a haber después
con la pareja y el dinero. ¿Le parece? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente parte. Mientras tanto, le pido me acompañe a un corte musical muy pero muy breve. Yo soy Juan Valdés, ustedes escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no se vayan, que ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por acompañarnos, por permitirnos también llegar hasta su espacio y pues por regalarnos estos minutos que sabemos que son muy valiosos para usted. Gracias de verdad por compartir también este link con sus familiares y amigos para poder hacer con esto una generación más pensante y un grupo de personas más críticas en el sentido estricto de buscar información y tomar las mejores decisiones con esa información, que al final es eso, ¿no? Al final la información que nosotros debemos de buscar en la vida siempre debe de ser para tomar buenas decisiones que nos lleven a ser, por supuesto, mejores personas. Y bueno, pues nuevamente le agradezco mucho, gracias por estar con nosotros, gracias por su preferencia. Le reitero nuestra comunicación, usted puede utilizar las cajitas de comentarios que tienen las redes sociales por donde estamos transmitiendo, Facebook y YouTube. También puede enviarnos correos si así lo decide a enlalineadelafe@gmail.com. Y también, si usted gusta, puede ingresar a la página de la Arquidiócesis de Tlalnepantla para escuchar este y otros capítulos de esta serie de En la Línea de la Fe. También puede escuchar otros programas como Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántara la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto, que también trae información muy importante, y por supuesto Cristo Siempre Contigo con el Padre Carlos y el Padre Tonatiu. Recuerde que toda esta información siempre va a ser para formarnos, para seguirnos formando. Si usted tiene cuenta en Spotify, también puede ahí ubicarnos en la Línea de la Fe, también por ahí estamos transmitiendo todos estos capítulos. Y bueno, pues estamos entrando ya a la recta final de este episodio, del episodio de esta semana de En la Línea de la Fe, de su emisión correspondiente al 10 de abril del año del Señor del 2024. Y mire, vamos a tocar ya, estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca del dinero. Ya vimos un poquito acerca de cómo es que funciona el dinero desde el punto de vista de la economía. Vimos un poquito también cómo es que el dinero se obtiene de alguna manera, tratando de tener siempre la parte de las buenas prácticas y los buenos usos y la buena forma de conseguir el dinero. Ahorita toca el turno para hablar específicamente de unos puntos que desde mi perspectiva sí son muy álgidos, pero que al final tenemos que ver, tenemos que entender que son parte de la vida y que vamos a tener que ir descubriendo, si usted ya es casado, ir descubriendo qué tanto ha caído, qué tanto sesgó, qué tanto se ha sesgado en ese punto. Y si está pensando en llegar al matrimonio y si ya tiene pareja, pues también pensar un poquito que esto que vamos a hablar ahorita puede ser, de alguna manera, si no se habla, puede ser uno de los factores, y escúcheme bien, puede ser uno de los factores que determinan la separación del matrimonio. Y tan complejo es pues, que sabemos bien que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dice el dicho. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más a eso. Yo escogí 4 puntos de los cuales vamos a platicar aquí. El primer punto, el punto número 1, insisto, ya lo veíamos un poquito en el corte anterior, es el concepto que cada persona tiene acerca del dinero, pero ya en relación a la pareja. El segundo punto es, ¿cómo va a influir el tener o no tener dinero en la pareja y otras cosas? El tercer punto, creo que es el más complejo. Yo lo denominé bien dramático, las 30 monedas de plata, es decir, cómo es que si nosotros somos capaces o de qué forma vendemos a nuestra pareja e hijos por unas monedas. Y finalmente, cómo es que el mismo dinero que pudiera ser causante de tantos problemas nos puede ayudar y nos puede dar un empujón para la salvación tanto del matrimonio como de la persona.
Entonces le decía yo que al final, yéndonos al principio de este punto, tenemos que entender de qué forma va a actuar la perspectiva del dinero en la pareja. Mire usted, imaginemos que es una pareja joven de clase media que se llega a casar. Dependiendo de la moral, las circunstancias, tradiciones y todo lo que traiga cada uno de los contrayentes, pues se va a definir un punto. Yo no sé si esta parte ya se ha platicado dentro del noviazgo, pero obviamente se tiene que platicar dentro del noviazgo. Pero esta pareja llega al matrimonio, llega a la iglesia, se casan, y el marido, ya ahora marido, tiene un trabajo regular que le da a ganar de forma regular. La mujer terminó su carrera, vamos a suponerlo, tiene un trabajo también regular que le da a ganar lo regular. Pero en este punto y momento, si ellos no tienen un plan, si no elaboraron un plan para revisar las finanzas familiares o para estructurar las finanzas familiares, pues va a haber un problema, porque se tuvo que haber hecho un plan para definir cuántos recursos se le va a destinar a la alimentación, a la renta, a los servicios, la ropa, las vacaciones, etcétera, etcétera, y cómo es que van a ir organizándose el dinero. Hasta ahí vamos bien. Digo, al final de cuentas no tendría mayor problema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando las situaciones se ven disparejas, no? ¿Y qué sucede cuando en ese mismo momento, con el paso del tiempo, antes de que lleguen los hijos, escuchen, antes de que lleguen los hijos, no estamos hablando del matrimonio ya con hijos porque es muy diferente, antes de que lleguen los hijos, de repente el hombre, el marido, tiene un ascenso en el trabajo. Un ascenso en el trabajo, gana un poco más. Si es una persona que tiene un concepto del dinero que le dice que el dinero es un medio y no es un fin, va a ser capaz de compartirlo con la pareja. Si él trae un concepto, ya sea visible o no, donde le dice que el dinero es un fin, no lo va a compartir. Si es un medio, lo va a compartir. Si es un fin, se lo va a quedar para sí mismo. Entonces, aquí le voy a poner otro ejemplo. Imagínese usted que hay una frase muy chistosa, bueno, un hecho, y me atrevería a decir casi que es un corolario de la famosa crisis de los 40, ¿no? Y de los chavorrucos. Conozco muchas personas que tienen dinero y que al ser adolescentes de 50 años y que tienen mucho dinero, se lo andan gastando como si tuvieran 25, ¿no? No son personas, influye mucho la madurez, obviamente, y no nada más en el caso de los hombres, sino también en el caso de las mujeres. Conozco mujeres que ganan bastante bien, tienen carreras muy prometedoras y que al no tener una madurez emocional suficiente, pues andan despilfarrando sus recursos, etcétera. No es malo, finalmente las decisiones es de cada quien. Pero imagínese usted que eso le pasa, despilfarrar el dinero a una persona que tiene 50 años, o 60 o 55, y que tiene mucho dinero, bueno, no mucho dinero, pero más del normal. Imagínese usted cómo se ve esa persona comprándose ese tipo de cosas, ¿no? Haciendo o teniendo esa vida. El punto es que eso estaría bien si fuera soltero, si es casado o no, porque entonces ya viene ahí la repercusión y la forma de ver a la otra persona. Insisto, el dinero no cambia a las personas cambian por el dinero. Entonces, cuando una persona dentro de la pareja gana más que la otra, hay que revisar el concepto que la persona más pudiente tiene acerca del dinero, porque si no, va a ir convirtiendo de a poco su hogar en un infierno. Cuando la mujer gana más que el hombre pierde mucho, y cuando el hombre gana más que la mujer puede llegar a perder, pero en el sentido de que el marido le sea infiel, vaya, ¿no? Porque va a sentirse con mucho poder. Pero el hombre, cuando la mujer gana más, pierde mucha autoridad en su casa. Yo sé que ahorita a lo mejor alguien pegó el grito en el cielo, hasta acá lo oí, pero sí le voy a decir una cosa, la verdad es que todas las personas tenemos problemas para manejar el dinero, no sabemos establecer una relación sana con el dinero. Entonces imagínese usted cuando utilizamos el dinero para humillar a la otra persona. Cuando la mujer o el hombre gana más y le grita, ¿no?, al hombre que con lo que le da para comer o con lo que ella gana o con lo que él gana
etcétera, etcétera. Cuando lo primero que sale es el dinero, cuando lo primero que sale es el sueldo, desde ahí ya se perdió el asunto. Ya empezó a fracturarse la relación. Porque entonces ya se vuelve una guerra o se vuelve una batalla de egos. Ya no les importa nada más sino demostrarle a la otra persona que ella o él puede más. Y todo esto es ¿por qué? Por el simple hecho de no haber entendido, de no poder llevar o de no tener la capacidad de establecer una relación sana con el dinero. Y vamos a decir que eso no es lo peor. Lo peor de esto, de esta situación que les estoy platicando, pues es el hecho de cuando vendemos la tranquilidad de la familia por ganar dinero. Mire, una cosa es que los dos esposos tengan que trabajar porque no hay la suficiente solvencia al interior del hogar, y la otra cosa es que se descuide a los hijos completamente para poder solventar gastos que no se deberían de tener. A ver si me explico. Vamos a suponer que en una familia tradicional, y cuando digo tradicional me refiero a papá, mamá e hijos, el papá trabaja, es el único que trabaja, y la mujer se queda al cuidado de los hijos y el hogar. Entonces esa mujer de repente le endulza en el oído, también puede ser el hombre, acuérdense que ya estamos en una época en la que ambos pueden tener lo mismo. Le endulzan en el oído a la mujer y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, tú eres profesionista, puedes hacer eso, puedes hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y en una de esas, la mujer decide irse a trabajar. Dios santo, ¿por qué lo hace? No es malo que la mujer se vaya a trabajar, es malo porque lo hizo. Ella está vendiendo la tranquilidad de su casa por unas monedas para sí misma. Si ella dice, o si él dice, que lo está haciendo para mejorar la situación familiar, habría que replantear ese punto y ver cuál es la situación familiar que se quiere mejorar. Si nosotros estamos siempre en busca de mejora, ¿se acuerda que yo le decía en algún punto que podemos caer en el error o en la teoría de los galgos? Los galgos en las carreras se la pasan persiguiendo una liebre que nunca van a alcanzar. Si nosotros empezamos a decir es que tenemos que mejorar el hogar, y toda la vida es mejorar el hogar, y toda la vida es mejorar la casa, y toda la vida es mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, vamos a estar como esos perros, como esos galgos, persiguiendo una liebre que nunca vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en el otro caso. Llega el marido y le dice, oye, ¿sabes qué? Me ascendieron en el trabajo, pero me cambiaron el horario. Me van a dar, no sé, voy a ganar un 30%, 40% más de lo que estoy ganando, pero tengo que salir a las 8:30 de la noche. Y tengo que entrar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Lo que está haciendo el amigo, si es por mejorar la casa, por mejorar la situación, eso, insisto, es lo mismo que con la mujer. Habría que analizar qué se está mejorando, qué se quiere mejorar. Porque él, por esas monedas, está vendiendo la tranquilidad de sus hijos y el tiempo que le da a sus hijos. Entonces aquí es algo complejo, porque se tiene que tener, aparte de la relación estable con el dinero, se tiene que tener una relación estable en el sentido de saber qué es lo que quiero yo de mi matrimonio. Por eso le decía yo en un principio también que tenemos que tomar en cuenta el querer antes de empezar a buscar pareja. Por eso de todas estas pláticas, ¿no? Porque al final de cuentas, desde enero que estamos tratando lo de los conceptos, es con el único propósito de entender que el hombre y la mujer tienen que tener bien claro el concepto, o el motivo, mejor dicho, el motivo por el cual llegan a emparejarse, porque si no lo tienen bien claro, van a perder tiempo valioso en su vida que pudiera ser o que pudiera ayudarles a tener una relación mejor con el mundo, consigo mismos y por lógica, con lo eterno. Ahora, todo este asunto que les estoy comentando acerca del dinero, donde ya tocamos los 3 puntos iniciales, es porque sucede. Que levanten la mano quien no le haya pasado esto. Que levanten la mano si no por el dinero se han generado muchísimos conflictos, si no por el dinero se ha generado muchísima discordia, sí porque se tiene, sí porque no se tiene, porque no se tiene. El punto es que no somos capaces, insisto, de establecer una relación sana con el dinero desde que somos solteros, desde que somos jóvenes, y cuando llegamos al matrimonio, explotamos completamente. Ahora, ¿cuál sería la contraparte de todo esto y cuál sería la parte, vamos a decirlo así, ideal de todo este asunto? Imagine usted que es una pareja, nos remitimos nuevamente a la pareja joven, que en determinado momento dice, ¿sabes qué? Bueno, pues los dos ganamos tanto, etcétera, etcétera. Vamos a buscar un grado de superación tuyo y un grado de superación yo. Esto no cambia todo lo que yo le comentaba, simplemente lo aminora. Porque al final recordemos que las decisiones de cada persona son las que van a afectar a esa persona. Si a una persona le gusta que su pareja se desarrolle, la va a impulsar.
Si él dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy bien así como estoy, no quiero más, no quiero estudiar más, no quiero desarrollarme más. El problema va a venir después cuando esta persona que se haya superado empiece a ganar más que él o más que ella y diga, bueno, ¿sabes qué? Es que ahora que ya ganas más, pues ahora ese dinero lo compartimos. Ahí también tengo un problema que después aclararemos, el hecho de compartir el esfuerzo. De hecho, tenemos un par de programas para las siguientes semanas, el concepto de convivir, si mal no recuerdo, y el concepto de compartir, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, le decía yo, suponemos que esta pareja tiene un plan y empiezan a impulsarse uno a otro, y de repente, por cualquier situación ya no relacionada al dinero, se tienen que separar. Imagine usted en una pareja anormal, por así decirlo, una separación se da con sombrerazos y escobazos a todo lo que da, ¿no? En una pareja normal debería de ser, ¿sabes qué? Ya lo hemos comentado aquí en algún momento, ¿quién se queda con el perro? ¿Quién se queda con la lana, no? En una pareja normal debería de ser, ¿sabes qué? Bueno, pues tu esfuerzo es tu esfuerzo, mi esfuerzo es el mío. Si hay hijos de por medio, llegamos a un acuerdo, etcétera, etcétera, pero el dinero no nos va a causar más discordia de la que ya tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser capaces de establecer una relación con el dinero donde el dinero no nos impida ayudar a los demás, donde el dinero no nos impida ser lo que venimos a hacer, lo que estamos destinados a hacer. Lo que tenemos que establecer una relación con el dinero que nos permita servir. Y cuando le digo servir a los demás, es servir en todas sus aristas. Para esto, obviamente necesitamos establecer en el dinero una relación que nos hable acerca de un medio, que el dinero sea un medio, que no sea un fin. Porque si es un fin, insisto, no vamos a poder tener eso. ¿Y de qué nos va a servir a nosotros utilizar el dinero como un medio para servir a los demás? Bueno, pues que simplemente en la Escritura nos dice, si usted ayuda a una persona que necesita hoy, esa persona va a pedir por usted. No le va a devolver el dinero quizá, pero va a pedir por usted en una oración sentida de agradecimiento a Dios y le va a decir, oye, mira, fulanito de tal, fulanita de tal, me ayudó cuando yo no tuve o me está ayudando. Esa persona, échale la bendición, échale una mano. Y yo le aseguro, porque así es un hecho, eso se lo puedo afirmar, que Dios no lo va a dejar de su mano. Entonces, aquí aplicamos lo que dijo el mismo Cristo. Utilicen el dinero para poder tener quien los ore y pida por ustedes. Y ese próximo al que vamos a ayudar, es nuestra pareja. Entonces, si yo como hombre me dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar más tiempo por más dinero, lo platico con ella, lo platico con los hijos, lo platico con esto, para ver cómo vamos a suplir el tiempo que yo les voy a quitar. Si la mujer se quiere ir a trabajar porque va a mejorar o quiere tener una calidad de vida diferente, se platica el interno, se ve cuál es el beneficio que se le puede dar, que se tiene, cuál es el perjuicio que se puede tener. No estoy hablando de quitar o de restar independencia, no, estoy hablando de saber y de tener inteligencia para tomar las mejores decisiones que ayuden a toda la familia. Y eso, estimado amigo, estimada amiga, es el meollo de todo este asunto, que ya no podemos hacer ese tipo de cosas porque nos han empezado a vender una ideología donde nos están hablando acerca de ser individualista. Ya las relaciones maritales, las relaciones familiares, las relaciones con cualquier otro ser humano se están dejando de lado y están dividiendo a la sociedad. Y mientras más dividan a la sociedad, pues obviamente va a haber personas que van a disfrutar estar solas en teoría, pero que realmente no es correcto. Y mientras más se promueva el individualismo, también vamos a dejar de desarrollarnos, porque recuerde usted que las mejores ideas, las mejores cosas pasan en colaboración. Entonces no podemos aislarnos del mundo. Insisto, si nosotros queremos ayudar a alguien por medio de nuestro dinero, por medio de lo que Dios nos ha brindado, la mejor forma es hacerlo mediante el servicio y empezando por los cercanos. ¿Quiénes son los cercanos? Si ya estamos casados, insisto, es la pareja, los hijos. Si no estamos casados, son los padres y los hermanos. No es una obligación, es un deber. Es un deber que tenemos para con los hermanos que están en desgracia, como para los viejos que ya no pueden trabajar. Es un deber que a nosotros nos va a redituar la vida eterna. Entonces, si al final nosotros logramos entender que debemos de tener una relación con el dinero para establecerlo como un medio, vamos a estar, no le voy a decir que vamos a estar bien,
pero por lo menos es algo que no nos va a estar molestando como la piedrita en el zapato. Yo sé que esto es mucha información, estimado amigo, estimada amiga, pero de verdad le reitero las gracias por el tiempo. Ya llegamos al final de este programa, siempre me gana el tiempo, pero yo le agradezco, de verdad le agradezco mucho que nos haya dado el espacio, que nos haya regalado estos minutos para poder compartirle esta información, y le pido amablemente que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo, y bueno, como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al Buicho en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis, encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una excelente tarde rica, con mucho calorcito. Tómese algo fresco y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Le reitero, el próximo miércoles tenemos el especial cuando se unen los puntos. Dígale a sus hijos que lo escuchen, es especial para los jóvenes. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.